Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes. Este es su espacio preferido de todos los sábados por Al Tanto TV, de 5 a 6 de la tarde. Tu programa Diálogos y Análisis, con sus productores Francisco Blanco Moya, Chano Díaz Morfa y un servidor de ustedes, Pablo José Rodríguez, y hubiera cariñosamente Joselito. Buenas tardes, hermano. Francisco. Buenas tardes, ¿Cómo estuvo Joselito. Buenas tardes, Blanco. esta semana. Buenas Después tardes. de varias semanas sin poder estar por compromiso de trabajo. Te estábamos extrañando, Chano, de verdad que sí. Exactamente, Sí, nosotros también nos tomamos. Yo igual a ustedes. Pero estamos aquí al pie del cañón, sobre todo que este país ha estado en pelota y no desnudo. No. Así mismo. Clásico mundial. Estamos en ese clásico. Verdaderamente. No, y bien que nos está yendo. Sí. Muy El bien. país Y espero que sigamos así. Sí. bueno, ahora mismo a esta hora se está escenificando un partido que ustedes saben que esperamos tener los resultados luego de salir de este espacio. Pero hay que destacar la unidad dominicana dentro y fuera del país. Como los mismos políticos, candidatos, se han juntado allá en Miami. Ahí vimos al pasado presidente. Joselito, el país está unificado con el clásico. Sí, Está eso sí. unificado con ese equipo dominicano. No, que la pelota siempre nos une a Saludar, todos, indistintamente de los colores. Saludar a Carolina Mejía, Bueno. alcaldesa del distrito, que tuvo la iniciativa de poner pantalla gigante en el malecón, y eso ha sido un toque de queda. En la Bueno, Plaza Santo Domingo. señores, yo que estuve ahí con mi alcaldesa y eso fue de apague y vámonos. Señores, eso parecía el Estadio Quisqueya, porque ahí esa convocatoria que hizo la alcaldía del Distrito Nacional a todos los capitaleños con 3 pantallas gigantes, sillas, oye, eso fue un asunto ahí fuera de serie. Cada vez que había un jonrón, por ejemplo, cuando Soto dio el primer jonrón, eso hubo que mandar a callar a gente. De 2 carreras. Oye, de 2 carreras. Y cuando entonces Tati, Eso fue el miércoles. el miércoles pasado. O el jueves. El jueves, No, el el jueves. miércoles, fue el No, El no, jueves. el jueves. El jueves, fue el jueves. Miércoles, señores. Ah, sí, Fue sí, el fue el miércoles. miércoles. Verdaderamente fue el miércoles. Fue el Sí, sí, fue el miércoles. Cuando contra, Tati contra Venezuela. contra Venezuela y cuando Tati dio ese jonrón con 2 envases, mira, bueno, el país se paralizó. Así mismo Y es. Tati dio un gran slam. Sí, exacto. El Sí, que pero dio- eso fue en otro juego el anterior con contra ese mismo Holanda, equipo. creo que fue. Bueno, sí, contra países. O sea, que si yo lo doy, si él lo da con 2 envases, no es gran slam, es cuando está en la base El llena. gran slam es Con la base llena la base completa. llena, sí. Perfecto. Bueno, eso es interesante. Felicidades a todos los dominicanos por esa destacada participación. Y como no decir, a propósito de, porque hay que capitalizar el momento en que uno está celebrando y está hablando de una persona. Ese uso que se le está dando al malecón por la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, esperamos que se siga hermoseando todo el malecón hasta el kilómetro 12. Allá en el kilómetro 12 que se haga un anfiteatro sin, por supuesto, malograr los árboles que están ahí. Donde estaba Manresa, Yo creo que ahí se podría hacer. oye, y con su parqueo, con su debido parqueo. Pues bien. Pero sí, mira, Joselito, hablando de eso de que tú dices que sigue el malecón, próximamente, señores, creo que en abril, ahora, en este mes próximo, se va a inaugurar el malecón deportivo. excelente. El malecón deportivo van a ver muchos atractivos, Cancha de tenis, centro de de fútbol, diversiones, cancha de de tenis, de baloncesto. fútbol, de baloncesto. Perdón, dentro de lo que era el Colegio Majarichi, se está construyendo una gran pista de patinaje, Sí. que es donde se van a celebrar las competencias Pista de de los patinaje. Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero ese espacio del antiguo Colegio Majarichi va a ser un parque recreativo donde la gente va a poder ir a caminar, hecho, ya se nota. a sentarse, ya se nota. Y allá, donde inicia el mismo malecón, ahí al lado, frente a la Feria Ganadera, ahí inicia esta avenida, la que sube, La Núñez. la Núñez de Cáceres. Sí. Ahí también, ahí va a ser un centro de patinaje de skateboard. Ujú. Que ahí, No sabía O sea, yo eso. sí, 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 se lo va a poner están- muy interesante. de están verdad. Ese es, haciendo. Chano, le llaman el malecón deportivo. eso es Sí. esperado. Así que felicidades para la alcaldesa del distrito. Y como no solo de deporte, Nuestra vive- alcaldesa vive y su candidata presidencial y también. mi No, candidata. nuestra alcaldesa y próxima presidenta de la Y República próxima Dominicana. presidenta, así mismo es. Y entrando en noticias, que es lo que nos ocupa el día de hoy, muchas informaciones en esta semana. Hay una que nosotros tenemos que
destacar, felicitar a la Policía Nacional. En menos de 48 horas tuvieron a bien investigar y atrapar a algunos inclusive e identificar a los cacos, a los ladrones que espectacularmente atracaron la semana pasada una joyería a las 6 de la tarde. Eso fue en Cristo Rey, la joyería Poppy Oro, donde hubo una andanada de tiros que gracias a Dios no hubo ningún herido. Pero el que ve la fílmica dice que parecía una escena de una película de esta Pero de ahí acción. las escenas, están ahí, las escenas. Eran las escenas ahí donde están. Decirle que nada más y nada menos el autor intelectual de este atraco fue un reo que está condenado a 30 años de prisión en La Victoria y que le encontraron un allanamiento nada más y nada menos que 28 celulares. Yo creo que él era un dealer del celular que tenía en la policía. Mira, con respecto a ese asalto, que realmente, señores, yo creo que en el país, en la historia del país, yo no lo he visto. Porque eso parecía una película. Cualquiera que veía eso creía que había una cámara por ahí filmando. Bueno, y que era lo que aconteció con el hijo de Percival Peña. Nada más en eso. Plaza. Nada más, exactamente, Plaza en Lama. Bellavista Mall y en Plaza Lama. Nada más ese. Pero señores, hay que ver, yo no sé si te has visto en la fílmica, que el dueño de la joyería Poppy Oro, cuando esos asaltantes llegan, el tipo se fajó a pelear con esa gente. No, ese no era el dueño, era uno de los empleados. Ah, eso no es un empleado. Sí. Oye, ese tipo habló el alma y con 4 tigres tirándole, él se fajó a tirar también. Pero como un león. Y parece que tiene entrenamiento, porque tiró que parecía que tenía entrenamiento. Señores, y felicitar, como dice Joselito, a la Policía Nacional por la respuesta tan rápida y contundente. En 48 horas. Yo tengo entendido que ya hay uno fallecido, no sé Sí, pero, de qué forma. Fue uno de los implicados, murió en un hecho no relacionado con esto ni con la policía, allá en provincia de Altagracia, creo que fue en Higüey. Ok, que la muerte de él está totalmente desvinculada al caso por el cual estaba siendo perseguido. Fue mencionado, sí. Entonces también, señores, miren señores algo, el tema de que el autor intelectual de todo esto fuera un reo que está actualmente en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, dice que realmente todavía falta mucho control, mucho control. Además, a ese señor lo encuentran 28 celulares, Joselito. Entonces, van a tener que explicar las autoridades de ahí, de La Victoria, van a tener que dar una explicación de cómo esa persona tiene 28 celulares, pero peor aún, cómo tiene esas ramificaciones fuera. O sea, yo entiendo que en la cárcel debe de haber unos servicios de inteligencia, que por lo menos los presos que están condenados así por homicidio a 30 años, presos peligrosos, presos que han hecho crímenes atroz. Señores, aunque estén presos, hay que estarle dando seguimiento y vigilado. Porque si no, desde adentro dirigen todo eso. Claro que sí. Esto se está corrigiendo ahora con Roberto Santana, en la nueva cárcel que hay. Eso es lo que esperamos en La La Parra. El sistema penitenciario que tienen. Esperamos eso. Las Parras, sí. Es una cosa, ahí se está haciendo un trabajo diferente para recuperar gente. Gente que o sea, para regenerarlo. Para regenerarlo. Bueno, el detalle es que en lo que el hacha va y viene, que supuestamente descansa el palo mayor, estos hechos empañan esa gestión que viene llevando a cabo la misma jefatura de la Policía Nacional, que hoy tenemos a un joven ahí con bastante buenas intenciones. Nos referimos al nuevo director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz. Nosotros conocemos a su padre, que vivió en Honduras, Andrés Cruz. Su abuela, recuerdo que fue gobernadora, si mal no recuerdo, de Nagua o Samaná. Él es sobrino de Andrés Cruz, hijo de Andrés Cruz y de Giovanni Cruz, el cineasta. Oh, ya, sí, ya. Director de arte y viceministro de Cultura. Este joven tiene una gran tarea porque, como decía la ministra de Interior y Policía, para nadie es un secreto que es mucho el esfuerzo, es mucho el trabajo que se ha hecho, pero aún hay mucha gente dentro de la misma Policía Nacional que está renuente a los cambios, porque hablando de esto,
se nos cuela también el caso de San Cristóbal, que hasta un coronel y un mayor están implicados en el robo de $1 millón de pesos y pico, que salieron la fílmica ahí mismo. Pero realmente, Joselito, se ha ido recuperando la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, que siempre estuvo por con 2 dígitos, 16, 18. No, como 15. Nunca. Ahora está en un 7 y pico, 8. Claro, pero mira algo. O sea, realmente se ha haciendo el trabajo y poco a poco se ha ido mejorando la cosa. Porque ya hoy día la policía es diferente. Pero siguiendo en ese tema, ahí voy, que es lo que decía Joselito, que hay policías que no han entendido el cambio que viene surgiendo en la policía. Señores, y me explico, el policía, que yo tengo un hijo como oficial de la policía, que no entienda, el policía que no entienda que cambió desde la A a la Z, que muchas cosas que anteriormente un policía hacía, ya no le he permitido, porque tiene problemas con temas de inconducta y cosas así, debe de analizarlo. Igual que así como viene a castigar el policía, también el policía tiene ahora muchas instancias donde acudir cuando le están violando sus derechos, claro, que antes tampoco existían. Ahora, nosotros lo que de verdad saludamos en la transformación es que la policía venga a sentarse y que venga una profilaxis, señores, con todos esos policías, porque lamentablemente, Joselito, que la gente no entendieron a Faride. Si tú te pones a ver cuántos miembros tiene la policía y la cantidad que delinquen, tú lo divides entre el total de miembros, te va a dar un porcentaje de cuántos son los que delinquen. Es mínimo. El tema es que un 0.01% empaña los 40 y pico de mil policías que hay. Y más con los recursos que se ha invertido. Y entonces, el tiempo que ha invertido el presidente de la República, la vicepresidenta, la directora de la policía, en presentarse todos los lunes en una reunión conjunta. Ante una reunión agotadora, sobre todo. Ustedes ven el caso, por ejemplo, de San Cristóbal. Esos policías que recuperaron esa cantidad de dinero y que se han perdido, no tengo yo la facultad de decir si ellos lo sustrajeron o no, eso lo dirá un juez. Pero si de comprobarse que es así, debe caerle todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley debe caerle encima. Y dicho sea de paso, la ministra de Interior y Policía admitió que la delincuencia, no obstante haber bajado los homicidios, en el inicio de año ha habido un ligero aumento. Sí. Escuchado por es así. Ha habido que está aquí ante ustedes. Un ligero aumento, pero se está tomando medidas. ¿Un ligero aumento de qué? De la delincuencia. Ah, sí. Precisamente los casos que hemos mencionado, inclusive últimamente. Y muchos atracos. Están de vuelta los atracos en la calle. Pero es un reto para las nuevas autoridades policiales, que desde que llegó el nuevo director de la policía hizo cambios estructurales. Casi en todas las áreas. En todas las comandancias regionales. Y eso es lo que se quiere. Que cada 6 meses hayan cambios. ¿Para qué? Para que esos comandantes policiales, junto a sus súbditos, no se congracionen entre no se pongan en contubernio. Con la delincuencia. Con los narcos. Es como una medida de control. Sí. Yo creo que esperamos. Esas rotaciones, señores, esas rotaciones en la policía siempre son buenas. Porque si ya hay un contubernio entre comandantes y delincuentes, pues yo los rompo en el mismo momento en que yo los saco de ahí. ¿Entiendes? Claro. Y los mando para otro sitio. Como medida de control, hay que estarlos rotando. O sea que saludamos esa decisión del nuevo jefe de la policía y esperemos, señores, que esta nueva gestión dé los frutos que la sociedad está esperando. Así mismo, este reto. Felicidades y éxito para Andrés Modesto Cruz. Pues bien, continuando con las informaciones de esta semana, lamentablemente 2 hechos que involucran a infantes. Qué lamentable. Muy fuerte. Hablar de que un abuelo, nada más y nada menos que un abuelo, haya violado por más de 4 años a una niña, desde los 4 años hasta los 8 o 9 años. 7, 8 años, sí. Y eso que hay, y que la contagió de algunas enfermedades venéreas. Así es. Entonces, esto es nada más y nada menos que un líder político, un regidor del PRM. Del PRM, que dicho sea de paso, fue apartado de la fila del PRM. Inmediatamente. Como tenía que ser. Fue suspendido hasta que haya una sentencia ya de la cosa irrevocablemente juzgada para entonces ser expulsado del partido. Según tengo informaciones, fue expulsado ipso facto, porque es que... No, suspendido, no ha sido expulsado las aún. Evidencias que hay,
Cuando usted ve que involucran a un abuelo, a un tío, es porque hay suficiente evidencia. ¿Por qué? Porque ya apareció hasta otra niña De 10 años. de 10 años en este caso, abusada por este individuo. Ahí se debe caerle todo el peso de la ley. Mira, por el tema de la presunción de inocencia, Exacto. que tiene cada Sí, imputado, permanece. no puede el Partido Revolucionario Moderno de una vez Expulsarlo. expulsarlo. E incluso los estatutos así lo establecen. establecen, que cuando hay una investigación, pues te suspenden, que fue lo que pasó con el regidor aquel, te suspenden, y cuando entonces ya hay una Con los sentencia, narcos aquellos. cuando hay una sentencia firme, definitiva, pues entonces ya se procede a la expulsión definitiva. Entonces decía yo, Cristóbal, que lamentablemente niños, recuérdense que el año pasado muchos niños fueron víctimas de parientes, incluso le quebraron las manos, etcétera. Entonces hay otra joven. Normalmente son gente muy cercana. Sí, claro. Es la que evidente hacen, sí, claro. ese tipo de abuso. Pero en esta misma semana pasada se le tomaron medidas de coerción a una joven de 25 años, profesora, Ay, Dios mío. que la firmaron. Lo primero que se dice supuestamente era poniendo a una niña de 2 años, a un estudiante de 2 años, una infante de 2 años, a comerse, tragarse sus propios vómitos. Ella dijo que no, que era de que un brócoli, que ella no quería comerse el brócoli, pero las evidencias están ahí. Claro. ¿Y qué Y lo sucede? videos. Que hubo un vecino Sí. que de un edificio de al lado del colegio que precisamente grabó ¿Fue el que lo toda la grabó? escena. Sí, Fue el fue que un lo vecino. grabó Ay, Dios. la escena. Por eso fue que vino la evidencia. Inclusive la persona está detenida. Inclusive ya al principio estuvo desaparecida, Escúchame, pero ¿qué? luego tuvo que entregarse. Chano, el que grabó está detenido. No, la muchacha. La joven sí, de la 25 profesora. años. Ya ella está con una medida de coerción de 3 meses. Sí, exactamente. Sí, entonces lo lamentable de esto es que uno ve, ahora ha salido a la luz pública el protocolo de supervisión de estos centros. Lo van a revisar. Porque tú sabes, como buenos dominicanos, podemos llave Después del robo. después que nos roban. Sí. Es un protocolo que tiene que ir muy lejos. Porque recientemente ustedes han visto padres y alumnos golpeando, inclusive hasta profesores Sí. en las escuelas y en los liceos. Y Oh, profesores violando y maltratando estudiantes. Entonces, Hay una estamos locos. descomposición. Hay una descomposición que, Sí. que hay que revisar. No, Entonces, dice, inclusive en las escuelas públicas hay una situación muy difícil de estudiantes que no respetan. Inclusive van a prohibir celulares en los colegios y en las escuelas públicas, que tú vas a ver el problema con algunos estudiantes que no respetan a nadie, ni siquiera a sus mismos padres, mucho menos a los profesores. el día pasado hubo una requisa sorpresa en un liceo del país. A la entrada decomisaron 21 almas blancas que llevaban los Los estudiantes. estudiantes, Es sí. increíble. Eso es una sola escuela, Es una sola escuela. es una sola escuela. Entonces, estamos como en la cárcel, cada vez que hacen un decomiso. Entonces, yo creo que este es el momento, estos hechos, para desempolvar estos protocolos, porque no es posible que nuestra infancia, que nuestros niños, al igual que nuestros ancianos, sigan siendo víctimas de quienes están llamados a protegerlos. Ya ustedes ven que en años pasados también han encontrado pastores violando niños, Pastores, Y sacerdotes. padres, sacerdotes. entre otros. Entonces, ¿qué está pasando? Yo decía de manera relajada que no basta misas, oraciones. Habrá que hacerle un exorcismo Joselito, una pregunta. a algunos sectores de la Tú sociedad que dominicana. eres de ahí del Limbi, conociste al padre García, Domingo. ¿Todavía está preso? Creo que está en libertad. Sí. Sí, porque hace muchos años lo de él, eso hace más de 20 No, años. y después de eso, bueno, ahí está el padre de Jaina Moza. Recuérdate que mató a la pareja de esposos y que Ese fue el que lo entró en una cubeta, en un tanque, tanque. y le echó cemento. ese Wow, qué mismo fuerte, primero lo Dios quemó y mío. después. Que ese era un diácono, ¿no era? No, ese era un sacerdote. Era un sacerdote. Ahí de Jaina Moza. Increíble, man. Hay que Pues, tener mucha sangre fría. ¿eh? Lo que nosotros esperamos es, primero, que los padres, no solamente los padres, los vecinos, todo el mundo,
procura observar el cuido y el comportamiento de algunos adultos y jóvenes con nuestros hijos, con los infantes. No tiene que ser hijo suyo. Si usted ve que un vecino no le está dando el mejor de los tratos a su propio hijo, denúncialo. denúncielo. Claro. Porque hay profesores de deporte que están en eso. ¿Ustedes sabían eso? Sí, claro. En años pasados, ya por último decir, que en algunas academias de béisbol acontecieron hechos También. monstruosos. Pasó, sí, así mismo. Abusos, incluso en alguna academia de béisbol han fallecido algunos prospectos de forma dudosa. Y no, que y todavía hasta- esas investigaciones están como en el aire. ahogado, que ha sido por descuido también de las mismas academias y por tremendismo de los estudiantes, porque hay que decirlo. Sí. Nosotros esperamos, por último, que a los infantes se les cuide y se les proteja, porque es el futuro de la nación. En la medida que nosotros logramos que un niño, que un infante crezca de una manera saludable, física y mentalmente, tendremos un Mejores futuro ciudadanos. hombre de bien. Mejores Claro. ciudadanos. Pero sí, Y sí, por ende un mejor país Y eso también. mismo. por ende, ¿sabes? pero si crece abusado. Crece Claro. con un trauma. No, y se convierte en un futuro abusador, según exactamente. dicen los psicólogos y los psiquiatras. Señores, se nos ha agotado el tiempo. Vamos a pasar a un próximo bloque, no sin antes presentarles unos breves consejos comerciales en este su programa sabatino, Diálogos Y Análisis. Continuamos con Diálogos Y Análisis. Bueno, en esta semana el Congreso de la República estuvo un poco caliente. Ustedes saben que El Senado primero. No, el Congreso. El Congreso completo. Sí. Porque hay muchos proyectos de ley que han sido reintroducidos, que inclusive que si no son aprobados pueden perimir en esta misma legislatura, que es por más de 3 meses, según tengo entendido. Y uno de estos proyectos tiene la iniciativa del liderazgo del PRM. Específicamente en esta semana, el presidente del PRM, Ignacio Paliza, José Ignacio Paliza. junto a altos dirigentes, dio a la luz un proyecto de ley, bueno, sobre lo que debe ser Para el fortalecer los controles sobre el financiamiento Sí. de los partidarios y prevenir la infiltración, crimen organizado de la política. O sea, es una manera de evitar precisamente no solamente el tema del narcotráfico, sino también el lavado de dinero. El crimen en todas sus El crimen en manifestaciones. sentido general El crimen en todas sus manifestaciones. Está solicitando que se hagan más filtros para evitar que se metan gente como el tema de los narcos. los narcotraficantes, el diputado aquel, el regidor aquel, y evitar ese precisamente, no solamente para el PRM, sino para todos los partidos. Te olvido Que del caso por lo menos, quiero señalar que en este gobierno precisamente se han abierto, precisamente lo que son narcotraficantes se han ido descubriendo. Antes lo tapaban, pero ahora no. No, eso es así. No, yo quiero decir algo con respecto a eso. Mira, precisamente, Chado, siguiendo en ese tenor, desde que el PRM introdujo ese proyecto, vino a ver la oposición, empezó que se está haciendo un mea culpa el PRM por el tema de la candidatura de todos los narcotraficantes que agarraron. Y se le que eran colaron al diputados. PRM. Señores. Y a todos los oposición. partidos se le Espera, cuelan. pero voy para allá, señores, oposición y sociedad en todo su nivel. Si en el pasado hubo errores y se permitió, o por falta de control, se infiltraron narcotraficantes, qué sé yo, sicarios, quien sea, el crimen organizado en todas sus manifestaciones, y ahora se está procurando tratar de que eso no suceda, o por lo menos llevarlo a su mínima expresión. ¿Qué de malo tiene? Porque eso le conviene a todos los partidos, porque eso de narcotraficantes en la política es muy viejo y no es desde ahora, y en todos los partidos se han colado narcotraficantes. Ahora, como decía Chano, en este gobierno no se han ocultado ni se han tapado ninguno, porque en otro gobierno
hemos tenido que esperar que ese gobierno, valga la redundancia, salga del poder para decir quién era los narcotraficantes o los corruptos. En este gobierno se han dicho aquí mismo. O sea, no se ha tapado nada, ni mucho menos. Entonces, señores, si están impulsando ese proyecto de ley para poner más control o un control más riguroso, Joselito, para evitar que se cuelen los narcotraficantes, los corruptos, quien sea, vamos, señores, a apoyarlo eso. Bueno, yo verdaderamente felicito y saludo esta medida. Sin embargo, muchos de estas iniciativas, de esta ley, es más bien para reforzar la ley 3318 del Partido de Agrupaciones y Movimientos Políticos. Es verdad. No estoy totalmente de acuerdo, porque hay gente de valía, que son independientes, que no tiene que sumarse a partidos y movimientos, a partidos políticos ninguno. Porque los partidos políticos, no, todos... Eso no es lo de Paliza. Escúchame. No, ya esa es la candidatura independiente que él está hablando. Exactamente, eso no es lo de Paliza. Era candidatura independiente. Sí. Ustedes saben que este programa es en vivo, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras, realmente lo de la candidatura independiente ya fue aprobado. Evitar candidatura independiente que no sea de partidos. No, para irme porque la misma Constitución lo prohíbe. Y eso fue el Senado que lo aprobó. Y ahora se envió a la Cámara de Diputados para su aprobación, que hay muchos diputados, tanto de la oposición como del partido oficial, que están de acuerdo con la erradicación de eso. Mire, ustedes saben que yo tengo un choque con la candidatura independiente y con este proyecto que presenta Paliza. Sí. Todo esto que presenta Paliza ya está en la ley de partido. Sí. Lo que sucede es que históricamente se ha venido vulnerando por los partidos mayoritarios. No solamente, y miren cómo se le infiltró mucha gente al partido hoy en el poder. Entonces, ¿qué dice la oposición? Que ahora sí, qué bueno. Cuando el partido en el poder, como hacía el partido anterior, tenía el beneficio del erario público, porque ustedes saben que los recursos se usan a diestra y siniestra en la campaña política por igual. Por eso la oposición quizás está sangrando por la herida, como tú dirías. Dice, bueno, si ponen estos controles, pero es necesario que haya transparencia y control, porque para muestra basta un botón. Todavía, hoy por hoy, hay alcaldes, hay regidores, hay diputados, hay senadores que están en una supuesta lista por ahí de tradición por recibir dinero del narco y dinero de otros sectores. Son meras especulaciones, pero con lo que se han llevado, ya el run run estaba. Ya el run run estaba y al final se le ha comprobado, porque ellos han cantado. Y no es que ahora sí, que antes no. Tiene que ser siempre. Y es que la opinión pública hoy día es diferente a antes. Antes veíamos hoy el gobierno, que antes era oposición, cómo denunciaba la vagabundería y los robos del gobierno del PLD. Ahora los PLDistas de la Fuerza del Pueblo que están en la oposición están observando el comportamiento de los hoy funcionarios para que se miren como debe ser, para que se rol. miren Claro. en lo que está haciendo, en lo que se está haciendo con esos funcionarios que, como dijiste tú, que a temprano lo contrario están acusados de corrupción y están en el banquillo de los acusados. Eso es bueno. Esas iniciativas son buenas. Que mea culpa, que no mea culpa, porque al final yo creo que cada funcionario, que cada empleado público, que cada candidato, que cada miembro de la sociedad que resulte electo tiene que presentar una prueba de antidoping, una prueba de lo que es. Y el origen de sus recursos. Eso iba a decir, Una una prueba declaración de lo que jurada son antes y sus después. recursos. Dice, dentro y fuera del país. No, Porque y, hay algunos que y vienen tiene como que buscar santos. un papel de buena conducta también. No, eso está ahí en la ley, todo eso está en la ley. Pero el detalle es que se venden como corderillos y son verdaderos lobos y leones. Así que eso hay que felicitarlo, ¿eh? Claro. Que ahora sí, que hay que felicitarlo. ¿Debieron hacerlo aquellos también? Claro.
Y yo creo que para muestra basta un botón. Y ahí mismo de una vez saltamos a lo que son las candidaturas independientes. La ley, ahora sí, ¿no? Mira, Joselito, con respecto a la candidatura independiente, yo te quiero decir algo con respecto a eso. Yo en un principio puedo decir que estoy de acuerdo con el tema de candidatura independiente porque hay muchas personas por ahí con mucho mérito que no quieren o no están afiliados a ningún partido político y quisieran aspirar, qué sé yo, a senador, a alcalde, a diputado, a lo que sea, regidor, con mucho mérito y con mucha cualidad de una persona aprobada. Es verdad, pero hay que tener mucho cuidado también, porque con el tema de la candidatura independiente, cualquier pelafustán que tenga solamente cuarto y dinero. Cuarto, con mucho dinero, sin saber la trayectoria, y que, yo te voy a decir algo, Joselito, por ahí andan 1 y 1 millón de delincuentes que nunca en su vida están ni detenidos. Ajá. Ni detenidos. Tienen una hoja de servicio limpia. Sí. Entonces, cuando tú le pases el sedazo de la candidatura independiente. ¿Cómo lo tenía César el abusador? Oye, cuando tú le pases el sedazo de la candidatura independiente, van a pasar. Van a pasar porque cuando, mira, mi certificado de la policía, toma, comprado, esto, lo otro, comprado. el doping, Hasta carnet. el doping, todo, lo va a pasar todo y tú lo vas a poner. Sin embargo, así mismo es. Sin embargo, es una persona, un delincuentazo. Así mismo o sea, es. que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si bien es cierto, tiene pro, pero tiene contra. Ajá. Yo lo que entiendo es que hay que analizarlo bien eso antes de tomar una decisión, porque podría pasar muchas cosas. Mira, yo creo que fortaleciendo, como tú dices, que ese proyecto de ley que enviaron, Paliza, y cambiando el tema, lo que viene es a reforzar lo que dice la ley de partidos. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que los controles han sido débiles. Es fortalecer los controles que ya existen. Y esto que viene a fortalecer ese proyecto de ley, bueno, hacer que se cumpla la ley. Que hace que el candado sea mejor. Entonces, señores, nuestros congresistas, reúnanse como comisiones, analícenlo y traten de fortalecer ese control para evitar que permee el sistema político el crimen organizado. Miren, hermanos míos, Chano y Francisco, este proyecto viene en contraposición a lo que fue una resolución del Tribunal Constitucional evacuada, donde dio la apertura a la presentación de candidaturas independientes. Ya en el Senado de la República fue aprobado la eliminación. Y ahora va la papa caliente a la Cámara de Diputados, donde hay mayor cantidad de representantes. Aquí hay 190, allí solamente hay 32. Lo que hace que haya un mayor debate. Hay un mayor debate y que también hayan opiniones encontradas. Yo creo que debe de revisarse muy bien, como decía Blanco, porque hay verdaderamente notables, hay personalidades notables, claro, que no están contaminadas con ningún partido político. Usted me dirá, ¿y por qué contaminado? Porque usted sabe que en los partidos políticos hay de todo. Y sigo diciendo que para muestra hay botones en los 3 principales partidos políticos, o los 4, PRM, hoy en el poder y mayoritario, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y Partido Reformista. Históricamente ustedes lo saben. Ahí están ellos. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como aquella pasaje de la Biblia. Mira, el diputado del... Espérate, déjame concluir esta parte. Entonces, yo creo que debe revisarse y buscar la cobertura de que esos notables puedan ir, aunque sea por algún movimiento, que los movimientos son más revisados por la Junta Central Electoral. ¿Tú decías, Chano? Decía que el diputado Danilo Díaz del PLD, Ramón Bueno del PRM, el diputado Elías Huesin Chávez, Rogelio Alfonso Genao del Partido Reformista. No, todos están de acuerdo. Y el mismo Pacheco, están todos de acuerdo. Las clases no se suicidan. La eliminación. O sea, inclusive la oposición. No, y el partido de gobierno está de acuerdo con que se elimine las candidaturas independientes. Sí, porque es que... Inclusive la Constitución lo señala. Bueno, el Tribunal Constitucional... Y el Tribunal Constitucional también. No, ellos fueron los que emanaron una sentencia que permitía...
aceptando las la posibilidades. candidatura independiente. Sí. En contra de esto que están ellos, del Tribunal Constitucional. Pero al final que se pongan de acuerdo. Ahora, una pregunta, Joselito y Chano. ¿Y si se robustece con ese proyecto de ley, la ley electoral? Señores, para el tema del control, de quién sí, quién no, quién puede aspirar en un partido donde sea, yo creo que la candidatura independiente podría verse por ahí, ¿entiendes? Y como tú dices, cualquier notable que quiera participar, bueno, tú no quieres ir a un partido porque tú dices que no, bueno, pues vamos a ubicar qué movimiento, qué, cuál, ¿entiendes? Porque la realidad es que, señores, que hay que tomarlo con pinza este tema, porque igual que como pueden venir notables, como dice Joselito, a aspirar por la candidatura independiente, se pueden colar, señores, gente de reputación dudosa. Sí. No, yo creo que... No, y puede más fácilmente meterse en narcotráfico en esas candidaturas independientes. Sí, claro, eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Que podrían colarse. Claro. Mira, una buena de esta semana también, porque las internacionales las vamos a dejar para el último bloque. Sí. Fue la inauguración esta semana de la Feria Agropecuaria, también la visita del presidente de la República a la toma de posesión del presidente de Chile, junto a su esposa. El presidente de Chile ahí rompió el protocolo y felicitó al presidente y a la primera dama en su 31 aniversario de boda. Sí, eso. Vaya de aquí nuestras felicitaciones al presidente y a y la primera dama, doña Raquel, por 31 años de unión matrimonial, de verdad, y de verlo junto a esa linda familia que han procreado. Una pareja ejemplo. Le enviamos muchas bendiciones. Al igual que cuando estemos en la internacional, también esa visita o esa reunión, el fin de semana pasado el sábado pasado, sí, en Miami, del presidente norteamericano, con 12 presidentes latinoamericanos y del Caribe. Sí, el escudo latinoamericano contra el narcotráfico. Sí. Entonces la feria ganadera va a estar abierta durante unos 10 días. Hasta el 22, inclusive. Se inauguró el viernes pasado, continúan las actividades hoy sábado, para que todos los dominicanos vayan a ver, a observar, a comprar lo que es, lo que viene siendo los productos de la canasta básica de primera necesidad. A muy buen precio, señor. Incluso de que hasta animales van a vender ahí, de todo. Yo voy a pasar el domingo. Va a haber exhibiciones, va a haber subastas también. Sí, exacto. Entonces sería interesante pasar a la pausa para nosotros venir a agotar esa situación. Van a haber actividades educativas y culturales. Antes de la pausa, Joselito y Chano, yo quiero decir algo. Señores, atención, Cookie. No, yo quiero decir algo. Mira, quien le habla, Blanco Moya, Francisco Moya. Soy un Déjame hacerte un preámbulo. Sí. Un preámbulo, porque hay un sinnúmero de descontento en lo que es la base y la membresía del PRM. Y no hay mejor vocero en estos momentos que nuestro hermano Francisco Blanco Moya. ¿De qué está pasando? ¿Qué malestar es que existe hoy día con la militancia PRMista? Mira, quien le habla, Blanco Moya, Francisco Moya, soy un miembro del Partido Revolucionario Moderno de su fundación y miembro del anterior partido. Defensor de este gobierno. Y defensor de este gobierno. Y empleado de este gobierno también, debo decirlo. Y del anterior partido desde que tengo 17 años. Y soy de lo que pienso, señores, que cuando un gobierno gana, el gobierno no es de los militantes de ese partido solo, porque el gobierno es de todos los dominicanos. Ahora bien, se ha tomado la práctica en muchos ministerios y direcciones que los que somos políticos, pues nos quieren ver como que tenemos lepra, como en aquellos tiempos, como si tuviéramos lepra. Señores, yo estoy de acuerdo que las posiciones las deben tomar la persona que tenga el perfil académico y de experiencia para ocupar la posición, pero dentro del PRM existen y existimos, me voy a incluir, muchos compañeros con muchas cualidades y capacidades. Por ejemplo, el caso mío, que soy un profesional hace 30 y pico de años, con grado, posgrado y maestría y especialidades. Una experiencia de hace 30 años en el área de auditoría también, que es lo que trabajo actualmente. Entonces, si hay unos compañeritos que han dado todo, en estos 20 años, 16 que duramos fuera del poder, que perdíamos hoy y al otro día
éramos más de ese partido, sin importar que perdimos. Nunca miramos para ningún otro lado. Y hoy, señores, primero, no le quieren tomar una llamada, ni lo reciben en la oficina, pero peor aún, el que está trabajando cuando hay un cambio, vienen y lo cancelan sin una justificación, porque si usted me dice a mí que yo cancelé a fulano de tal, sea quien sea, el compañero que sea, por algún motivo de algo indebido, eso no tiene que hablarse ni discusión. Usted cometió un error, hizo algo indebido y está cancelado, y si hay que someterlo a la justicia, someterlo a la justicia. Pero, señores, aquí hay muchos funcionarios, ministros y directores que se han ingreído y creen que ese poder que tienen es para siempre, porque tienen quien se mande huyendo a abrirle la puerta, sí, porque tienen 2 motores atrás. Señores, Blanco Moya por aquí lo va a ir mencionando uno por uno. Se sienten por encima del bien y del mal. En este espacio yo voy a mencionar los nombres de todos los funcionarios que están ingreídos para que le llegue al presidente. Porque es un daño que le hacen a esta gestión del presidente, un presidente que se ha preocupado porque este sea un gobierno del cambio. Y a partir de hoy, del próximo programa, que voy a hacer un análisis esta semana que viene y voy a traer un listado. Y voy a decir el nombre, la institución del director y del ministro y de los que abusan de los compañeros. Responsablemente yo lo voy a hacer. Y sobre todo, Blanco Moya, ayudándote un poquito aquí, si se pretende continuar dirigiendo el destino de la nación 4 años más a partir del 28. No. Ese es el trato que se le está dando a la base. Pero yo pienso a veces que en contra que estamos trabajando. Chano, que esto lo he comentado a ti muchas veces. Muchas veces. Sí. Yo digo, pero ¿y cómo que queremos ganar con este maltrato? Ojo, para lo de la sociedad civil, el empresariado y lo demás, yo no estoy diciendo con esto que el gobierno sea nada más de los PRMistas. No, el gobierno es de todos los dominicanos y del que tenga un perfil para ocupar el cargo. Ahora, no podemos, por el simple hecho de que yo sea político, de una vez descalificarme. No, no, es político. Sin usted ver mi background profesional, mi experiencia, y el compañerito que está trabajando como chofer, como conserje, como secretaria. Por ejemplo, el caso más reciente, la compañera Magdalena Leiva, un ícono de la zona H, de la circunscripción 1, trabajando en el ITRA. La cancela el nuevo director del ITRA sin ninguna justificación. Eso es un abuso, director. Porque esa señora puede tener hasta más mérito que usted, político y hasta profesional. ¿Entiende? Y una hoja de servicio. Entonces, si usted demuestra, y una hoja de servicio en este país, si usted demuestra, oye, la casa de esa señora es una casa amplísima, y esa casa es la que nosotros usamos como local político ahí. Para reuniones. Pero no desde ahora, de hace 25 años. Y la cancelan sin ninguna justificación. Sin ninguna justificación. Ahora, director del ITRA, si usted dice que usted la canceló porque cometió alguna falta, mire, yo soy el primero que voy a aplaudir eso. Preséntela. Ahora, porque la quiso cancelar. No, así no, así porque no es de su equipo. ¿Entiendes? Porque no es de su equipo. O porque tiene alguien para ese puesto. Que puede ser que sea una gente que no sea política. Pues trasládela, pero si no, trasládela para otro departamento. Usted tiene derecho a entrar a los puestos de confianza y cambiarlo. Perfecto, ahí estamos de acuerdo, porque yo, como digo una cosa, debo decir lo otro. Pero estos compañeritos que tienen cargos que son de 15ª, de 30ª categoría, tú venir a quitarlo solamente porque un amiguito tuyo lo quiere. No, eso no puede ser posible. Si queremos continuar en el poder. Bueno, ahí está. Y esto espero que le llegue al presidente de la República. Ahí está la denuncia, y esperar los fuetazos para el próximo sábado. Señores, vamos a una breve pausa para continuar con más contenido y análisis y comentarios en Diálogos y Análisis. Continuamos con Diálogos y Análisis. Bueno, se complica la situación en Medio Oriente. En Medio Oriente. Ya lleva más de 15 días. Vamos cerca de 2 semanas y algo. Y dice que la economía mundial se ha resentido con el hecho, sobre todo la suspensión del estrecho de Hormuz, paralizado, donde fueron destruidos primero Estados Unidos destruyó más de una veintena de buques iraníes, y los iraníes
han destruido más de 4 buques petroleros de otras naciones vecinas. Oye, pero hay que ser guapo para tú ir en un barco a pasar ese trecho sabiendo Sí. que los iraníes están ahí. Estados Unidos autorizó la compra temporal de crudo a Rusia, Sí. al igual que algunos países productores de la OPEP de petróleo han liberado más de 400 millones de crudo. De barriles. Sí, de barriles, para tratar de amortiguar esta. Usted sabe que la bolsa de valores ha caído, ha subido. El petróleo, Tanto, el barril tanto del en Estados petróleo Unidos como en Europa. está sobre los 100 100. millones y en un determinado momento llegó a estar en 120 millones, un barril de petróleo. No, 120 120 millones, no. dólares. 120 dólares, perdón. Sí, 120 dólares. Está por encima de $100 ahora mismo. Ahora mismo está por por encima de 96, 100, depende de. Dice que del el petróleo que nuevo es. líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, hijo, el nuevo ayatollah, en su primer mensaje público prometió seguir bloqueando el estrecho de Hormuz y amenazó con continuar los ataques a las bases estadounidenses en la región. O sea, Una- todos los países que tengan una base militar de Estados Unidos, Irán lo va a atacar. No Dice- importa el país que sea. Sí, dice que el, Bueno, esa es de la hecho, amenaza que tiene. Lo ha atacado. Sí. dice que una presión adicional que impulsó al petróleo a cerrar en más de $100, sobre todo desde el 2022, como consecuencia de la bolsa de New York, el barril de petróleo, el Brent, que es el que se usa aquí, referencia internacional para el petróleo, subió $9.22 y cerró, eso fue el viernes, a $10.46, su máximo No, a desde 100.46 dólares. 100 Su máximo desde agosto de 2022. Sí. Bueno, decirle que verdaderamente esta guerra va a dar traste con la situación económica mundial. Aunque dice el presidente norteamericano que esta guerra va a durar hasta el que él quiera. Si fuera así, con una varita de virtud, abracadabra, ya la guerra se hubiera parado. Ellos sí han desmantelado un sinnúmero de bases militares en Irán. Sin embargo, los iraníes han destapado unos misiles ramificados, porque tú sabes que los Patton, que es el bloque o la cúpula que tiene Israel para destruir los misiles en el aire, entonces cuando le dan El al escudo antiaéreo. el escudo antiaéreo, cuando disparan ese misil, entonces cuando lo interceptan, tienen ramificaciones y está ocasionando muchos daños en lo que es Israel y algunos también, podríamos decir, países aliados de Israel. Y está prohibido en Israel, al igual que en Irán, que es una tiranía por demás, una tiranía islámica, las redes sociales y la fílmica de los desastres que está causando Norteamérica en Irán y los iraníes en Israel. Sí, pero mira, la verdad, Joselito, es que mira, desde que yo tengo uso de razón, yo estoy escuchando esos problemas de Medio Oriente, Estados Unidos, señores, y lo, Las que dosis apunta, tribus. y lo que apunta es que eso es lo de nunca acabar. Y es bien difícil, señores, decir esto, porque es un tema de intereses. Es un tema de intereses, de control geopolítico y ya tú Hegemonía. sabes, hegemonía. Yo, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, me hago aliado de algunos de los países de Medio Oriente que viven al lado de los enemigos de ellos para poder yo controlar y tener mejor posición en cualquier momento de un conflicto. Lo que sí es, señores, que de esta guerra sale todo el mundo perjudicado. Sí, ahí no hay, Tú ahí no hay quieras, beneficiado. tú quieras o no quieras, la economía y más de los países subdesarrollados se van a sentir, ellas que de por sí siempre viven sentidas, esas economías como nuestro país. Imagínate cuando hay un conflicto así, que tú haces un presupuesto diciendo que el dólar, tú lo ibas a comprar a $80 el barril y que de repente se te mete en 100 o en $120, $40 por barril. Oye, te desestabiliza totalmente. Tienes que buscar alternativas de una u otra forma, endeudarte más.
O sea, no hay forma de que una economía, ninguna del mundo, con este tema de esta guerra, se quede sin sufrir. Veo que tú hablaste de que entraron en una negociación Estados Unidos con Rusia y que la OPEC ha liberado, bueno, eso viene a aliviar un poquito y hacer que esa volatilidad que tiene el precio del crudo no vaya tan alta, porque si no, señores, si no se buscan alternativas, les digo algo, el barril de petróleo se mete casi en $200. Eso está y previsto. cuando llega a $200 es una catástrofe mundial a nivel comercial. No, que eso a nivel económico. provoca inflación en todos los países En del todo, mundo, en todo. que le hace daño a la economía de diferentes países del mundo. O sea, realmente, inclusive dice Trump que a él le conviene porque él vende petróleo también. Inclusive al mismo Rusia le conviene, porque claro, al tener el petróleo más caro, y también le conviene porque son los que hacen los misiles, porque un misil de esos que ellos lanzan cuesta más de $20 millones. Exactamente, mucho dinero. Pero hay un cálculo, señores, desde que empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Estados Unidos ha gastado $12 mil millones. ¿Qué te parece? Entonces estaban ciertos sectores en Estados Unidos criticando que hay falta y hay demanda de otras prioridades allá en Estados Unidos. Sin embargo, para la guerra liberan fondos. No. Ahora bien, es un tema que ni yo no para estoy, medicamentos ni para alimentos, para guerra sí. Exacto, con esto yo no estoy condenando a Estados Unidos porque si lo vemos de otra perspectiva también, viendo el tema de la amenaza atómica de Irán que mantiene Corea del Norte y todos esos aliados por ahí del Líbano, el tema de Hezbollah, señores, porque mira, yo cuando la guerra de Israel con la gente de Hezbollah, yo decía que es probable que Israel con lo de Hamas y Hezbollah use la fuerza desproporcionadamente con relación a ellos. Pero señores, la gente de Hamas y de Hezbollah no sabían que cuando incursionaron en Israel y raptaron las 300 personas. Esa iba a ser la respuesta. Esa iba a ser la respuesta, señores. Entonces, por eso yo te digo que es lo de nunca acabar ese lío por ahí. ¿Entiendes? Yo espero que se acabe pronto, sí. Pero no le veo futuro. No afecta, Mira, no afecta a todos. Ya la población norteamericana comenzó a sentir los estragos de esta guerra. No solamente con la zarza. Ya hubo la semana pasada 2 atentados en distintos lugares. Sí. En un colegio, yo creo que en una universidad o colegio, donde ¿cómo podríamos decir? Un terrorista que fue abatido, ocasionó algunas heridas, hay hasta muertos, y se esperan más. Hay muchos sistemas de seguridad. Imagínate, miren ahora que estamos en el Clásico, donde hay un equipo, inclusive había un equipo de Israel participando. Sí. Eso me recuerdo de aquel septiembre negro en las Olimpiadas de Múnich de 1972. A mí no se me olvida eso. Yo estaba muy pequeño cuando eso. Se hizo hasta una película. Yo estaba muy pequeño. Lo que es una realidad que los iraníes han perfeccionado su armamentismo. Y no es como dice Israel y como dice Estados Unidos. Esta gente, estos terroristas, han sofisticado mucho su armamento y le van a dar mucha agua de beber a Estados Unidos y a Israel. Pero Estados Unidos dice que ese líder carece de legitimidad. No, y Estados Unidos dice que han minimizado total casi el poderío armamentista de Irán. Sobre todo la flota marina. Habría que ver qué tan cierto es. Ahora sí, hay algo que el primer líder supremo o el líder supremo que Estados Unidos abatió cuando hizo el primer ataque, se dice que el actual líder que nombraron, el hijo de él, de 55 años, estaba en ese mismo lugar donde murió el padre y que quedó desfigurado. Aunque dicen ellos que fue una pierna. Y que por eso es que no lo presentan al público, el actual líder supremo. Y dice, no, pero además de eso, el Pentágono, o sea, Estados Unidos dice que carece de legitimidad, ya que inclusive han asesinado decenas de miles de manifestantes en contra del nuevo líder que tiene Irán. No, pero la legitimidad, quien legitima eso es Irán.
Estados Unidos está diciendo que carece de legitimidad, pero quien lo legitima es unos 80 que se reúnen clérigos de la iglesia y deciden quién es. Sí. Ahora, lo que sí Estados Unidos está diciendo es que él no ha dado la cara públicamente, es porque él quedó herido en ese ataque donde murió su padre. No, y también dice que es por protegerse. Bueno, precisamente para que no lo identifiquen. Podría ser un tema de seguridad. Y sobre todo lo que sí dice Donald Trump y Estados Unidos, que es una afrenta a Donald Trump, a Estados Unidos e Israel, haber escogido el sucesor del ayatollah, a un hijo de él. Pero en estos bombardeos falleció su padre, su madre, hermanos y demás familiares, sí, algunos inclusive la esposa. Entonces, que por venganza es evidente. Dice inclusive que están llamados a repeler. Que tiene mucho miedo. Y a tolerar no, porque tú sabes que se están ubicando todos los líderes de Irán, porque ya decapitaron una parte, porque fue la cúpula militar, política, social de Irán, que fue abatida en el primer bombardeo. Sí. Entonces, se fueron muchos de la cúpula militar. Sí. Habían 2 reuniones simultáneas. Y ahí mismo, aunque se fue de paso. Eso es información infiltrada. No, aunque se olvídate que para que Estados Unidos lo haga así. Aunque se fue de precisión, lo la hizo. Inteligencia. Sí, claro. Hermosa, porque fue Israel que inició esta guerra. Aunque ustedes saben que se fue de paso una escuela que estaba cerca, donde mataron más de 160 niños y profesores. Eso es lo grave de esos conflictos. Eso es lo grave. Pero eso es parte de la guerra, señores. Sí, es parte de la guerra. No es necesario la guerra. Estamos de acuerdo. Porque en aquella guerra del año pasado, del año pasado, de los 12 días, donde Estados Unidos tiró una bomba, donde estaban enriqueciendo uranio para crear bombas atómicas o bombas nucleares. Eso pasó desapercibido. Pero ahora es evidente que la parte civil va a resultar muy afectada. Dicen que van 2,000 y pico de muertos. Yo creo que eso está mal contado. Porque solamente en las embarcaciones que fueron destruidas la semana pasada, cerca de 18 o 20 embarcaciones. Pero ya había sido destruido un submarino que venía de retornar de unos ejercicios navales, y ahí cadáveres recuperados más de 80, sobrevivientes más de 30. Entonces son de las cosas que también hubo un avión cisterna que iba cargado de combustible norteamericano, que es, por ejemplo, la noticia en la cercanía de Kuwait, siempre se sabe que se estrelló, pero no se sabe cuántas personas iban ahí o cuántos militares fallecieron en ese. Ellos estaban haciendo la labor de rescate y eso, pero al final del día no deja de ser también no deja de haber baja para los Estados Unidos. Ahora, déjeme decirle, el pueblo norteamericano, una parte del pueblo norteamericano, el Congreso norteamericano, los senadores republicanos, algunos de ellos, no están de acuerdo. Por supuesto, todos los demócratas sí, no están de acuerdo con esta guerra. Y sectores del pueblo norteamericano se ha tirado a la calle y se va a tirar a la calle para que le pongan un stop a esta guerra. Porque eso no beneficia a nadie. No, eso de que no beneficia a nadie, eso es la gasolina innegable. Está como nunca en territorio norteamericano. Los artículos o las materias primas de por aquí y del mundo tienden a encarecerse. Los fertilizantes, los agroquímicos, todo lo que se produce en Asia, en la India y otros países que tienen que pasar por el estrecho de Hormuz están retrasados. Y ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Si no hay producción, si no hay materia prima, no hay producción. Y con muchos de esos productos que generan producción agrícola, manufactura. Afecta todo, afecta la economía mucho. Nosotros esperamos en Dios que esto termine y de la menor forma o manera.
ya sea rindiéndose Irán o llegando a un acuerdo. Porque en todo esto no se respetan las Naciones Unidas. No. No. Sí, porque ahora mismo... Las Naciones Unidas ha condenado muchísimo la guerra, ¿entiendes? Lo que pasa es que cuando esos conflictos empiezan, ya las Naciones Unidas no tiene más nada que dar opinión, pero interceder en el tema del alto al fuego, eso, solo lo deciden los envueltos en el conflicto. ¿Qué pasó en este conflicto? Que mucha gente no se ha dado cuenta. Una planta de agua, de sanitización, porque la mayoría de esos países de por ahí del Medio Oriente es con agua del mar. Sí, con agua porque del no mar. tienen río. Uh-huh. Estados Unidos lo destruyó. ¿Y qué amenaza Irán? Con destruir las plantas de agua de esos países como Qatar, del Medio Oriente, Dubái. Sí, Que de esos dicho sea de países. paso, ya han recibido Bombardeo. atentados. Claro que sí. Entonces, claro. el turismo por ahí ha desaparecido. Y parte de algunas regiones de Europa. Porque, aunque ustedes vieron que España mantuvo cierto... No, España le dijo que no. Dijo que no. Y mira, y saludamos la Pero postura de mírame, España. Europa entero se ha puesto en contra de España por eso mismo. Sí, claro. Claro, porque es que el bloque, la Unión Europea casi en su totalidad es aliada de Estados Unidos. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es, realmente tiene España No, totalmente... y le va a traer Sin embargo, de hecho, ya los le está trayendo españoles están de consecuencias. acuerdo con su primer ministro, con su presidente. No. Algunos, Oye, algunos, no Joselito, creo, no, no no. creo. Más del 55% según un levantamiento. En su mayoría, oye, la voz Por un levantamiento que hizo el gobierno. La claro. voces que he oído que se han pronunciado, en su mayoría no quieren tener Pero ese claro. conflicto con Estados Unidos porque ya hay sanciones, ya hay cosas que le va a afectar. Señores, dense directamente cuenta que en al Irán las pueblo mujeres español. no tienen, la mujer No, esos allí son no esos es un son cero a otro- la izquierda. Son otra cultura, esas son otra cultura que nosotros no vamos a analizarla por aquí, porque cada país, cada nación, como la bigamia es permitida en las regiones árabes, aquí no, y el matrimonio entre adultos y niñas. Y niños. Sí. Entonces, si no ¿Tú sabes lo podemos- que es casarse con una niña de 7 años? No, no, O no, sea, eso es... no hay nada, mira. Señores, eso no cabe en la presencia de nadie. Y las mujeres no tienen el O derecho sea, no hay manera de justificar a eso. conducir hasta los Eso no es otros cuestión días. de cultura. Y Eso es también cuestión de gente enferma. tener que ocultar su faz, su Sí, rostro. todo. No poder ir a una universidad. Oye, no tener derecho a una herencia. Oye, son muchísimas cosas que son deplorables, pero eso es su cultura. Pero, Eso no es cultura, no. no, Eso es enfermizo. Esas son tradiciones. Señores, se nos ha agotado el tiempo. Será pues el próximo, no sin antes decirle dónde pueden. Señores, Sintonizarnos. este programa sale todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Al Tanto TV. Tenemos un canal también de YouTube, altantotv.com, que por ahí te puedes verlo. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Su programa, Diálogos Y análisis. Dios le bendiga Hasta la a todos. próxima. Feliz resto del día.